Bueno, pues ahora te escuchamos a ti con enorme interés y de nueva cuenta reiterándote la bienvenida a nuestra librería. Buenas noches, amigas y amigos todos. Empiezo por agradecer de veras sinceramente al gobernador Corral el honor que me ha hecho al invitarme a esta librería que apenas voy conociendo, apenas di los primeros pasos, pero espero que después de esta plática pueda yo recorrerla con cierta exactitud. Y le agradezco muchísimo a Edith que haya podido venir. Lo único que lamento es que no se haya traído su cello para que nos hiciera una interpretación del preludio, ese preludio de la primera suite de Bach, ¿no? Pero bueno, ya será en otra ocasión. Antes de abordar el tema que nos ocupa, sí quiero mencionar que el gobernador Corral y yo nos conocemos desde hará unos 20 años más o menos. Yo recuerdo que estuvimos juntos en la lucha que yo he sostenido toda mi vida y probablemente él también en defensa del laicismo en México, del laicismo en general en el mundo y en particular en el caso de México. Desde entonces, a veces con mayor o menor frecuencia nos hemos tratado y yo aún observando su carrera de lejos, puesto que él ha pasado mucho tiempo en Chihuahua y yo en la Ciudad de México, pues pude convencerme de que en él tenemos a uno de los más ilustrados, más íntegros, eh, gobernantes y miembros de algo que está muy desprestigiado llamar clase política, pero creo que hombres como Javier enaltecen ese término de clase política, al que yo también pertenezco hoy, por cierto. Entonces, mil gracias otra vez. Y gracias por la acción que tuviste aquí en el Estado. Será siempre muy reconocida nacionalmente. Bueno, yo encuentro que fue tan rico el texto que nos leyó Edith que no estoy seguro por dónde deba empezar. Al principio ella me pareció que me formulaba tres o cuatro preguntas, ¿no? Si quieres, si me las vuelves a resumidamente a decir para que yo me acuerde en qué orden fueron, intentaré dar una respuesta. Bueno, lo primero fue cuestionar la premisa, la música clásica es solo para la alta cultura. A ver, desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso. Espero no haberlo escrito así, ¿no? En esas palabras, no, claro que no. Como ya bien nos dijo Edith, habría que definir tanto lo que se llama música culta o música clásica, o también yo le suelo decir música de concierto, aunque por supuesto los grandes rockeros y artistas de todas las ramas de la música también dan conciertos. Los conciertos no son exclusivos de la música clásica. Entonces, yo eso sí recuerdo haber escrito en el libro que para mí música clásica es cualquier tipo de música que haya trascendido en el tiempo. Cualquier música que uno haya escuchado hace 200 o 400 o 5 años, que sigue viva y sigue suscitando el interés de los públicos, eso es para mí un clásico. Y es tan clásica una sinfonía de Mozart o de Beethoven como un gran tango de Carlos Gardel o las canciones ciertamente de los Beatles, que fue el grupo, digamos, musical que acompañó mi juventud, en fin, la lista es casi infinita de músicos pertenecientes al género llamado música popular, pero que por su calidad para mí han adquirido el carácter de clásicos. Ahora, en cuanto a que la música sea solamente para las élites, nada pudiera yo pensar más como algo más equivocado que eso. La música, si algo tiene, es que tiene la capacidad de comunicarse con los seres humanos independientemente de nacionalidades, religiones o falta de ellas, condiciones sociales o económicas, inclinaciones políticas.
es algo literalmente, como suele decirse de la música clásica, es universal. Si hay algo que sea universal, y precisamente porque no está relacionado con un lenguaje particular, sino que tiene su propio lenguaje, es algo que apela, que va dirigido a todos los seres humanos. Sin esa función, iba yo a decir misión, pero yo no creo mucho en nada trascendente. En fin, pero sin esa función de capacidad de comunicación con todos los públicos, yo creo que la música no significaría nada, ¿no? Si fuera una cuestión de un sector de la sociedad o de unas cuantas naciones, digamos Alemania, Austria e Italia, sería absurdo. No estaríamos aquí en Chihuahua, tan lejos de aquellos países europeos, hablando esta noche y reunidos en torno a la música. Bueno, esa era una. ¿Cuál otra venía? Sí, la siguiente pregunta es, ¿acaso en nuestra época no hemos escuchado ya música en iglesias, palacios, en el templo que es nuestro hogar, las salas de concierto o en su caso, escuchado grabaciones discográficas de ópera o música instrumental? Sí, claro, pero espero no haber provocado una duda respecto a la certidumbre de lo que acabas de decir. Por supuesto, al menos en todos los países occidentales, yo no sé en China o en el sudeste asiático, aunque sí sé que en el caso de Japón y China hay una afición inmensa por la música clásica, llamada clásica occidental. Pero yo no sé si a lo largo y ancho, por ejemplo, de la India, fuera de la música local hindú, que es riquísima y valiosísima, no sé qué tanto se escuche de música clásica occidental, ¿no? Pero yo creo que sobre todo desde el advenimiento de los medios electrónicos, todos los públicos, aún en los lugares más apartados del planeta, pueden tener acceso a la música. Y aquí les hago una reflexión que yo me he hecho con frecuencia. Digamos, a principios del siglo XIX, en la época de Beethoven, ¿cuántas veces en la vida pudo haber tenido ocasión Beethoven de escuchar, digamos, el Don Giovanni de Mozart, que para muchos es la ópera más perfecta que se ha escrito a lo largo de la historia? Pues yo no creo que él mismo le haya escuchado así en el escenario. Bueno, para empezar, él tenía su problema auditivo, pero incluso cuando era joven y oía perfectamente bien, no creo que lo haya oído más de 3 o 4 veces en su vida. Quizá es mucho. En cambio, hoy podemos escuchar el Don Giovanni 3 o 4 veces en un solo día. No, esa es la cosa extraordinaria, esas sí son las grandes cualidades de nuestro tiempo. Y uno puede estar en las islas de Fiji o en Alaska o en la Antártica y escuchar lo que sea, una sinfonía de Mahler, una ópera de Wagner. Ese sí es un prodigio de nuestra época que yo creo que debemos aprovechar. Y creo que la segunda pregunta es un poco redundante, ya que dice, ¿es dicha música, o sea, la clásica, menester únicamente de una élite que asiste a las galas de los viernes por la noche a escuchar la filarmónica? Esto pasa aquí en Chihuahua, los viernes toca la orquesta filarmónica. Entonces, la pregunta era para los asistentes si consideran que solo esa música es menester de las personas que acuden los viernes. Yo diría que desde luego que no. Y hay otras ciudades, recuerdo yo que he vivido muchos años en Boston, ahí también la Sinfónica de Boston, que es una de las 3 mejores orquestas de Estados Unidos, pero tiene su primera función semanal los viernes y ahí va la élite social de Boston. Pero eso es los viernes, pero el sábado y el domingo va todo mundo. Es decir, por fortuna, como ya decía yo, la música está hecha para todo ser humano del planeta, ¿no? Así es. ¿Ya no había más como preguntas? No, ya ¿No? eran todas. Sí. Bueno, entonces quizá pueda yo contarles un poco qué me llevó a escribir este libro. A lo largo de mi vida, como ya dijo aquí Javier, yo sí nací en un medio absolutamente musical, puesto que mi madre era una pianista profesional. Pero me he dado cuenta que muchísima gente
nace, y en cualquier nivel socioeconómico, en cualquiera, en mundos completamente apartados de la música clásica. Y eso me parece que es una pena. Y vuelvo al punto de que aprovechando las tecnologías actuales, hoy ya no tiene por qué ser ese el caso, porque uno puede escuchar en su casa todo lo que jamás haya sido grabado o compuesto prácticamente, bueno, todo lo que ha sido publicado, ¿no? Digamos. Entonces, pero me he dado cuenta a lo largo de mi vida de que sí ha cambiado el papel de la música clásica en Occidente, cuando menos. Los públicos de conciertos de música clásica han disminuido enormemente. Los grandes músicos de mediados del siglo XX, digamos un Rubinstein, un Heifetz, daban 3 o 4 recitales anuales en Nueva York. Hoy los artistas, digamos, en posiciones del mismo rango, no dan más que un concierto anual, porque ya no hay ni en Nueva York el público suficiente para 3 o 4 conciertos en una temporada. Las orquestas sinfónicas, y ya no digamos las compañías de ópera, tienen las más extremas dificultades económicas para sostenerse financieramente. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos públicos para la compra de boletos. Algo que yo observé en Berlín que me llamó muchísimo la atención. La principal tienda de discos, música popular y música clásica en Berlín, era un edificio bastante grande en que, digamos, había 2 pisos enteros dedicados exclusivamente a música clásica, hará aproximadamente 20 años. Hoy es una sección de uno solo de esos 2 pisos. O sea, ni siquiera ocupa la sección de discos clásicos la mitad de un piso. Ocupa la 1/4 parte de un piso, cuando hace 20 años ocupaba 2 pisos enteros. Entonces, este es un fenómeno que yo creo que hay que reconocer, lamentar, y yo diría en la medida de lo posible, cuando menos para aquellas gentes convencidas como yo del valor que tiene este tipo de música, debemos luchar porque no continúe este decrecimiento de los públicos de música clásica, porque si no, en 200, 300 años, pues van a contarse en decenas las personas que oigan música clásica. Y eso querría decir para mí un enorme empobrecimiento de la vida estética y espiritual de los seres humanos. Porque finalmente, como yo traté de expresar, creo que en la introducción de este libro, yo sí soy un convencido de que la música, y lo único que se le podría comparar a mi juicio es la poesía, revelan lo más profundo de la existencia humana, del predicamento de la vida en que todos estamos insertos. Esto, la poesía, los grandes, grandes poemas de la humanidad lo revelan, y desde luego cualquier obra maestra, ahí sí, me refiero en particular a las grandes obras maestras de la música clásica. Es lo que más acerca a uno a la esencia de lo que es ser un ser humano y vivir una vida humana. Entonces, perder esa dimensión de la realidad, me parece a mí que sería un empobrecimiento gigantesco, ya sea del mundo en su totalidad o al menos del mundo occidental, ¿no? Simplemente creo que es útil que tomemos conciencia de esto, que yo pienso que está ligado también a la forma en que estamos, sí, dejando crecer a las generaciones jóvenes. Debido a las redes sociales, ustedes saben que un tweet, un mensaje en Facebook, en Instagram, tienen que ser brevísimos, ¿no? Tengo entendido, me dicen mis colaboradores, que algunos de ellos son gente muy joven, que está calculado que la concentración de los jóvenes hoy día no rebasa el 1,5 minutos o cuando menos los 2 minutos. Inmediatamente tienen que pasar a otra cosa, ¿no? Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, si así se educan las generaciones, con esta capacidad de concentración que no rebasa los 2 minutos,
otra vez, ¿cómo van a poder leer la Divina Comedia de Dante o el Hamlet de Shakespeare o cualquiera de los clásicos griegos? ¿Cómo? Si son con frecuencia volúmenes de 400, 500 páginas, requieren no horas, días, semanas, meses de concentración, ¿no? Y en el caso de la música clásica, pues muchas veces entre más importante es la obra, es más larga. Estoy pensando en las últimas sonatas para piano, por ejemplo, o los últimos cuartetos de Beethoven. Estoy pensando en las sinfonías de Mahler, ¿no? Que pueden durar 45, 50, 60 minutos. Y ya no digamos en las óperas de Wagner, que requieren de una concentración absoluta durante 4, a veces 5 horas, o como hacen en el festival Wagner de Bayreuth, que son 4 o 5 días seguidos para escuchar el Anillo del Nibelungo de Wagner. Son 4, ¿verdad? Son 4 días que los tienen que oír una ópera cada noche, una ópera distinta cada noche. En fin, si del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, a la actualidad se ha reducido de tal manera la capacidad de concentración de un ser humano en algo de una importancia esencial, pues me parece ese sí un aspecto profundamente lamentable de la cultura contemporánea y algo que va a cambiar de manera muy importante la naturaleza de las sociedades contemporáneas y futuras. Bueno. Entonces, volviendo a lo que les decía de por qué escribí ese libro, porque al darme cuenta de que me encontraba yo con tantas personas en todos los ámbitos completamente ajenas al mundo de la música clásica y a veces gente incluso muy cultivada, gente muy leída, pero a la cual la música, la gran música no les dice nada, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no escribir un texto muy breve, muy sintético, porque esto no es más que una especie de, ¿qué diría yo?, breviario, una forma muy esquemática de presentar lo que yo considero los puntos esenciales de la creación y de la ejecución musical. Para abrir ese mundo un tanto cerrado a veces, que es el de quienes vivimos con la música como parte cotidiana de nuestra existencia y lo hemos hecho todas nuestras vidas, ¿verdad? Es un intento de decir, asómense al mundo de la música, abran esa puerta que lleva a experiencias de veras extraordinarias. En mi caso particular yo les puedo decir que si alguna experiencia de epifanía, de que muchos pudieran llamar trascendental, experimentado en mi vida, ha sido en ciertos momentos, ciertas ejecuciones de ciertas obras por ciertos intérpretes, donde de pronto me asalta la sensación, qué bueno que nací, para sentir esto que acabo de sentir. Qué fortuna, a pesar de todos los avatares de la vida, quizá valga la pena si puedo no experimentar este momento. Me pasó con la sonata opus 111 de Beethoven, me ha pasado con el Tristán e Isolda de Wagner. No me refiero a la ópera entera, que dura 4 horas, porque además yo en lo personal creo que Wagner tenía un problema, le faltó un gran editor que le cortara, como hizo Ezra Pound con La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que T.S. Eliot se la mandó para una opinión y Ezra Pound se la devolvió reducida a la tercera parte de lo que era el poema original. Entonces a Wagner creo yo que le hizo falta su Ezra Pound. No, me refiero a que, por ejemplo, en ciertos momentos de esa ópera, ¿verdad?, he sentido esta cuestión, este sentimiento, en inglés la palabra sería overwhelming, ¿no?, abrumadora, esa experiencia abrumadora de haber llegado a ciertas esencias de la existencia humana. Pues esa fue mi intención. Si pudo inspirar algunas buenas
motivaciones y decisiones en la carrera de Edith, como evidentemente lo hace con gente alrededor del mundo, pues tanto mejor, ¿no? Muchísimas gracias y otra vez 1000 gracias al gobernador por esta invitación, a Edith por su participación.